Saludos, República Dominicana, y para todas aquellas personas que nos siguen a través de los diferentes canales, a través de las redes sociales, como siempre, dándole la bienvenida. Hoy tenemos dos jurisconsultos, dos togados de aquí de nuestra República, quienes hablarán de los diferentes tópicos de las diferentes instituciones del derecho dominicano. Bien, este programa siempre se inicia con una oración al Señor. Vamos a elevarle una plegaria al Señor para que Él nos cuide, nos dé más fe y nos bendiga. Bien, Señor Jesús, gracias, Señor, por este nuevo día, por esta mañana que nos las ha dado en bendiciones. Señor, bendice a cada uno de nosotros, bendice al propietario de empresa y a todos. Señor, aumenta más la fe, darle, Señor, el pan a los que no pueden comer, darle, Señor, conformidad y fortaleza a todas aquellas personas quienes sufren y padecen, Señor, de alguna enfermedad. Todo esto te lo vamos a pedir en el nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Así iniciamos su espacio, Abogado, Justicia y Sociedad. En el día de hoy tenemos con nosotros en la primera sección al licenciado Eduardo Gutiérrez, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el año 2011, con maestría en Derecho Privado por la Universidad Complutense de Madrid y asesoría jurídica de empresa por la Universidad Carlos III de Madrid, así como de especialidad en argumentación jurídica. Es socio de la Oficina de Abogados Legales, Estrategia Legal de la Ciudad de Santiago. Con él vamos a conversar acerca de lo que es el referimiento en materia civil, comercial y laboral. ¿Cómo está usted, doctor? Magistrado, encantado de estar aquí, compartiendo Gracias con usted y con todo su público. Gracias. Gracias, le reitero las gracias por ya que lo invitamos y usted aceptó humildemente la invitación. Aunque estamos escasos de tiempo, vamos a hablar de lo que es el referimiento. Vamos a que usted nos explique una breve definición de lo que es el procedimiento y su competencia ante la materia civil, comercial y laboral. Bueno, magistrado, el referimiento es una institución sumamente práctica en la República Dominicana. Sus principales características son la rapidez, la contradicción y la provisionalidad. Rapidez porque por lo general los asuntos que se le someten al juez de los referimientos deben ser decididos con carácter de urgencia, aunque no siempre, eso hay que matizarlo. Luego podemos quizás hablar un poco más sobre eso. En el caso de la contradicción, como todo proceso judicial, tiene que respetarse ese principio de contradicción, es decir, se le tiene que dar a ambas partes la posibilidad de que puedan someter los medios de prueba que tengan a bien, que entiendan que son los pertinentes. El juzgador debe darle la oportunidad a las partes a que respondan los alegatos de la contraparte, etcétera, etcétera. Es decir, se establece ese principio en el referimiento, no es una excepción. Y la provisionalidad, que es una de las características fundamentales que tiene el referimiento. La provisionalidad implica que la decisión que emite el juez de los referimientos no tiene como en sí cosa juzgada. Eso implica que una demanda en referimiento que haya sido rechazada puede ser sometida por ante el mismo juez de los referimientos siempre que concurran circunstancias nuevas. En ese caso, se le somete una nueva demanda al juez de los referimientos, él valorará, ponderará esas circunstancias nuevas y en ese sentido decidirá si acoge o no la demanda. Pero en caso de que existan circunstancias nuevas, el juez de los referimientos no puede establecer, no puede argumentar
que hay cosas juzgadas y por vía de consecuencia declarar inadmisible la demanda. Correcto. En cuanto al aspecto de la celeridad, de la rapidez, quiero muy brevemente señalar lo siguiente. Si bien es cierto que tanto la doctrina como la jurisprudencia ha establecido esta característica, desafortunadamente en la práctica, en la praxis judicial, ocurren algunas prácticas que desnaturalizan la celeridad. Por ejemplo, en algunas ocasiones, cuando una persona demanda en referimiento, van a la primera audiencia, la parte demandada o citada solicita una comunicación recíproca de documentos. Eso es completamente, eso constituye una desnaturalización del referimiento. El que hace eso o actúa con desconocimiento o actúa de mala fe. Porque lo ideal es que en la primera audiencia ese expediente pueda quedar en estado de fallo. De hecho, en Santiago, la Presidencia Civil ha establecido un criterio que a mí me parece completamente atinado, y es que se le exige a la parte demandante o citante anexar todos los documentos que va a hacer valer durante el proceso, y se le exige a la parte demandante a que intime a la parte demandada o citada a que comunique documentos antes de la audiencia. Con lo cual, ese criterio es válido porque de esa manera se puede concluir en la primera audiencia el referimiento. Si de lo que se trata es de un asunto urgente, no se puede ordenar una comunicación recíproca de documentos porque eso entorpece al proceso. Sí. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo en que por la urgencia tiene que ser resuelto en la primera audiencia? Pero en el caso eventual de que no puede ser resuelto en la primera audiencia, ¿qué tiempo usted cree que es necesario para entonces ya abocarse a conocer lo que es el referimiento? En Santiago, por lo general, una ordenanza de referimiento puede durar 2 o 3 semanas para emitirse. Okay. Lo ideal sería que fuese antes. Sin embargo, hay que ser también realista, magistrado, y sabemos que acá los tribunales tienen muchísimo trabajo, hay poco personal, hay pocos recursos, y no se le puede pedir al juez de los referimientos que falle el mismo día o que falle el otro día. Eso sería pedir quizás demasiado. Pero al ser un proceso urgente, debería decidirse en el menor plazo posible. No siempre, y eso hay que decirlo porque esa es otra de las confusiones que existen en cuanto al rol del juez de los referimientos, no siempre tiene que existir urgencia. Existe el referimiento clásico en caso de urgencia, pero también existen otros tipos de referimientos, el referimiento tendente a evitar que se produzca un daño inminente, el referimiento tendente a evitar el referimiento provisión, el referimiento tendente a que la contraparte entregue una pieza, entregue un documento. Eso es una pretensión muy común que se da. Y también cuando existe una turbación manifiestamente ilícita. Es decir, que como vemos no necesariamente tiene que darse el elemento de urgencia en un proceso de referimiento. Muy buena aclaración, excelente. Hablemos entonces de la competencia y de los poderes del juez de los referimientos. Sí, magistrado, esa es una confusión que se encuentra lamentablemente generalizada en buena parte de la comunidad jurídica. Una cosa son los poderes del juez de los referimientos, otra cosa es la competencia. Como bien sabemos, la competencia puede ser de atribución o competencia territorial. Es decir, la regla es que en materia de competencia territorial, en materia civil y comercial, el tribunal competente es el del domicilio del demandado. La competencia de atribución, para hacerlo, quizás colocar un ejemplo, un asunto que sea de carácter personal, sabemos que lo debe conocer el tribunal civil. Una acción en daños y perjuicios no lo puede conocer la jurisdicción inmobiliaria, por ejemplo. Esa es la idea de
de la competencia de atribución. Pero en el caso del juez de los referimientos, cuando se habla de los poderes del mismo, se refiere a qué puede hacer el juez de los referimientos. El juez de los referimientos puede, en caso de urgencia, tomar una medida. En caso de que exista una turbación manifiestamente ilícita, puede tomar una medida. En caso de que entienda que que se da una situación en la que puede manifestarse un daño inminente, puede puede tomar una medida para evitar ese daño. Esos son los poderes. Y es importante establecer los poderes del juez de los referimientos porque la frontera que existe en cuanto a sus poderes está delimitada con lo que se conoce como la contestación seria o los asuntos de fondo. El juez de los referimientos no puede, por ley, decidir sobre cuestiones que son de atribución del juez del fondo, pero no es que el juez de los referimientos no tiene la competencia, es que no tiene los poderes para tomar una decisión que es de exclusivo poder del juez del fondo. Es una manera que tiene el legislador, muy sabio, de que el juez de los referimientos no se inmiscuya dentro de atribuciones que no son suyas, porque luego podría causar un problema. Imagínese usted un proceso judicial que se está llevando, hay una demanda principal, una de las partes acude al juez de los referimientos y el juez de los referimientos decide una cuestión de fondo. A ese juez de fondo se le coloca en una situación jurídicamente muy difícil, porque ya el juez de los referimientos ha tomado una decisión de fondo y eso está completamente vedado. Pero vuelvo a insisto que es bueno hacer hincapié en que no es lo mismo los poderes del juez de los referimientos, lo que él puede hacer y su competencia. Son dos cosas diferentes. A veces los litigantes en un proceso dicen, el juez de los referimientos no es competente para ejecutar un contrato. Eso es falso. El juez de los referimientos no tiene la atribución, no tiene los poderes para ejecutar un contrato. Pero no quiere decir que en ese caso concreto no tenga una competencia, ya sea de atribución o territorial. Correcto. Antes de abordar lo que son las etapas iniciales, cómo se inicia, queremos que usted nos hacerle esta pregunta. Con relación, ¿qué significaría la apariencia del buen derecho? ¿Qué nosotros podemos definir la apariencia del buen derecho? Sí, el juez de los referimientos, ese es un tema interesante y que ha sido muy poco tratado. De hecho, lo hablábamos fuera de cámara. El juez de los referimientos, en cierto modo, es un juez de la apariencia de buen derecho. ¿Qué quiere decir eso? Como bien dijimos anteriormente, ese juez no puede decidir sobre un asunto de fondo, no puede decidirlo, pero sí puede analizar el fondo, puede estudiar el fondo, lo que no puede es decidirlo. Y hay muchas personas que confunden eso, que dicen, bueno, si existe una demanda principal, el juez de los referimientos no puede ni siquiera analizar esa demanda principal. Eso le está vedado al juez de los referimientos, eso es falso. El juez de los referimientos puede tomar una decisión en apariencia de buen derecho, siempre y cuando no decida el fondo. El ejemplo típico podría ser una persona que está solicitando el levantamiento de una oposición o de un embargo retentivo. El demandante en primer grado en el proceso de fondo obtiene una sentencia favorable. Esa sentencia establece una condena. En virtud de esa condena se interpone, se inicia un proceso de embargo retentivo, se mantiene en la fase conservatoria y la contraparte demanda por ante el juez de los referimientos el levantamiento de ese embargo retentivo. ¿Qué ocurre, magistrado? Que en ese caso el juez de los referimientos puede decir, yo no voy a, estoy simplificando mucho, pero simplemente para colocar el ejemplo, yo no puedo levantar ese embargo porque el demandado en referimiento, que fue el demandante en el proceso de fondo, tiene una apariencia de buen derecho toda vez que tiene una sentencia en primer grado a su favor, al margen de que haya sido apelada. Eso es lo que significa una apariencia de buen derecho. Yo
no tengo el convencimiento pleno de que esa persona tiene un derecho, pero existen elementos que me llevan a pensar que es muy probable que sí tenga un derecho. Entonces, en ese caso que yo le comenté, el juez de los referimientos, si usted se fija, no está decidiendo el fondo. Él simplemente está diciendo como la parte demandada o citada en referimiento tiene una sentencia gananciosa. Yo entiendo, como juez de los referimientos, que él tiene una apariencia de buen derecho, pero el juez de los referimientos, haciendo eso, no está decidiendo sobre el fondo del asunto. Él decidiría sobre el fondo del asunto si dijera, o sea, se estaría inmiscuyendo en asuntos de fondo, si diría, voy a decidir que ese crédito realmente no tiene fundamento, o cuestiones de ese tipo, que el juez de los referimientos no puede decidir. Okay. Quisiera preguntarle, ¿qué ley regula el referimiento y cómo los tribunales han interpretado la ley de referimiento? Bueno, el referimiento en la República Dominicana tiene bastantes años, pero la revolución con el referimiento vino con la ley 834 de 1978, que estableció cuáles son los parámetros, las condiciones para que el juez de los referimientos pueda actuar, cuáles son sus poderes, cuál es el juez que conoce las demandas de referimiento, cómo se interponen y demás. Es decir, que la ley 834 es la médula espinal de lo que es la institución del referimiento en República Dominicana. El referimiento se puede se interpone, a través de una demanda, se cita en el día que se conocen los referimientos. Por ejemplo, en Santiago se conocen los martes y jueves. Entonces, el demandante en referimiento no emplaza a la contraparte, sino que la cita a uno de esos días que se conocen los referimientos. Por ejemplo, hoy es viernes, y si yo quiero demandar a una persona en referimiento, yo simplemente lo notifico, la demanda, le coloco que se va a conocer el jueves de la semana que viene, y el tribunal ni siquiera, en esa fase, el tribunal ni siquiera sabe de la existencia de esa demanda en referimiento. Cuando se notifica la demanda, que se cita a la contraparte, se va al tribunal y se enrola con la demanda, se enrola la audiencia. Entonces, se va el jueves y ya iba a estar enrolada y se conoce el referimiento. Tal y como yo dije al principio del programa, es un criterio de la Presidencia Civil de Santiago que creo que debería ser generalizado. El demandante de referimiento debe notificar los documentos que va a hacer valer, porque si es un proceso urgente, se entiende que él quiere que se conozca, que quede en estado de fallo en la primera audiencia, y también intimar a la contraparte a que le comunique los documentos. En referimiento se pueden conocer todas las medidas de instrucción que se conocen en el tribunal ordinario. Se puede conocer la comunicación de documentos, no existe una prohibición expresa. Se puede conocer un informativo testimonial, una comparecencia personal de las partes, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que decir que el demandante en referimiento debe ser cauteloso, porque si él tiene una urgencia, si él va al juez de los referimientos diciendo que tiene una urgencia, porque, por ejemplo, existe un daño inminente que se va a producir, él no puede ir a la primera audiencia a solicitar una comunicación de documentos para que se conozca en otra audiencia, y luego en la otra audiencia solicitar un informativo testimonial, y luego que culmine el informativo testimonial solicitarle al juez de los referimientos una comparecencia personal de las partes. El juez de los referimientos puede decir, pues, usted me está tomando el pelo, porque si me dice que es un asunto urgente, ¿por qué razón este proceso se está instruyendo tanto, está durando tanto? Correcto. Excelente. Con relación a las novedades jurisprudenciales, ¿existen alguna jurisprudencia importante o un criterio jurisprudencial en la República Dominicana con relación al referimiento? Sí, magistrado. En el año 2019, la Suprema Corte de Justicia estableció que, además del referimiento clásico de urgencia,
y del referimiento tendente a evitar un daño inminente y hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita. Existe también el referimiento provisión y también el referimiento probatorio o preventivo. Es muy interesante por dos razones. La primera, por la decisión en sí, y lo segundo, por lo que implica que se haya abierto esa puerta ante los tribunales de la República. En el caso de la primera cuestión, de la decisión en sí, ha sido por parte de la comunidad jurídica, por una parte de la comunidad jurídica cuestionada, no porque se haya abierto el abanico, sino porque la ley no establece el procedimiento provisión, por ejemplo. Entonces, en ese caso, lo que se podría interpretar es que la Suprema Corte de Justicia está, en cierto modo, legislando, algo que no, una atribución que no tiene. Otros han argumentado que en el caso del referimiento provisión se encuentra implícitamente establecido, porque si el demandante en referimiento establece que necesita esa provisión por una urgencia, por vía de consecuencia, en ese caso, sí estaría habilitado, sí estaría legitimado el juez de los referimientos para ordenar una provisión. Pero ese es el aspecto medular, que pudiera ser cuestionable toda vez que la ley 834, por ejemplo, no establece la institución del derecho a provisión. Y en cuanto ya a esas dos modalidades de referimiento, la primera, que es el referimiento probatorio o preventivo, aplica cuando una parte que no ha iniciado todavía un proceso judicial como tal, eso es importante decirlo, eso es una de las condiciones para el referimiento probatorio. Cuando una parte entiende que una pieza o unas piezas piezas probatorias están en peligro de ser destruidas o extraviadas, etcétera, etcétera. Se acude al juez de los referimientos y se solicita que una persona, ya sea física o jurídica, haga entrega de esa pieza, porque va a ser utilizada en un proceso de fondo. Esa sería la condición. Y la otra condición para el referimiento probatorio es que se demuestre que realmente existe ese riesgo de que esa prueba sea destruida, porque no, como dice el adagio, alegar no es probar. Yo no puedo ir al juez de los referimientos y decir que solicito la entrega de X documento porque se encuentra en peligro de ser destruido sin yo demostrar el porqué. En cuanto a los referimientos de provisión, que es realmente el más interesante y que va a suponer una revolución en el referimiento. Hay gente que no se ha dado cuenta de eso o no le ha dado la importancia que se merece. La provisión, lo que quiere decir, magistrado, es que si una persona se le debe, por ejemplo, $1 millón y acude a los tribunales y demanda en cobro por ese $1 millón, ese demandante puede acudir al juez de los referimientos y solicitar una provisión, es decir, como si fuera una especie de adelanto o de avance a esa acreencia. No puede solicitar la totalidad, pero sí una parte. Es decir, puede ir al juez de los referimientos y decir, esta persona me debe $1 millón, aquí está la prueba de la creencia, yo le solicito al juez de los referimientos que el deudor me haga entrega, me avance $200,000 o $300,000. Eso ya está establecido en la República Dominicana. ¿Y por qué va a suponer una revolución? Claro, si es bien utilizado, porque como todos sabemos, en la República Dominicana hay personas que reciben una demanda en cobro, una demanda de otro tipo, y establecen la estrategia de darle larga al proceso. Yo debo un dinero, pero no me importa, yo simplemente voy al tribunal, incidento, solicito plazo, luego que tengo una sentencia en primer grado la apelo, luego me voy a la Suprema,
que el recurso de casación es suspensivo, salvo en materia laboral, y gano tiempo y al final espero a conseguir el dinero o a que el demandante se canse. En ese caso, habilitando la posibilidad de acudir al juez de los referimientos para solicitar una provisión, ya aquel deudor recalcitrante, o para decirlo en buen dominicano, el mala paga, no se le va a hacer tan fácil simplemente darle larga a un proceso, porque si ya se establece una provisión, pues ya el acreedor va a tener una parte del dinero en sus manos. En Francia, no solamente se aplica la figura del referimiento provisión en materia contractual, sino en materia delictual y cuasi delictual. Es decir, que incluso en una demanda en daños y perjuicios, por responsabilidad cuasi delictual o delictual, se puede solicitar una provisión. En República Dominicana hay que esperar a ver cómo se va desarrollando esa figura del referimiento provisión, que la jurisprudencia en ese rol aclaratorio, ¿verdad? Porque en la práctica la jurisprudencia lo que hace es muchas veces aclarar ciertas situaciones. Vamos a ver cuál va a ser el alcance que esto va a tener. Maestro, usted nos ha dejado con la boca abierta, con su sapiencia y su buen conocimiento. Quisiera en un minuto, ya en la parte final, porque tenemos otro invitado también, así como usted, estrella, ventajas y desventajas del referimiento. ¿Cuáles son las ventajas y si existen algunas desventajas? Yo pienso que el referimiento solamente tiene ventajas. Yo creo que la ventaja fundamental del referimiento es que es un proceso rápido. Es una institución que debido a su celeridad, en caso de que existan circunstancias que ameriten que un expediente se falle rápido, pues es la institución ideal para hacerlo. Yo diría que la desventaja con el referimiento no viene con la institución en sí, sino por una mala interpretación que se ha hecho de esa institución por parte de abogados y por parte de jueces. Como yo decía al principio del programa, hay personas que acuden al juez de los referimientos y en la primera audiencia solicitan una comunicación recíproca de documentos, algo que uno no entiende, como que en una audiencia de referimiento se solicitan ese tipo de cuestiones. Es decir, que la desventaja no está en la institución, la desventaja está en la práctica. Y sí, yo creo, ya para culminar, que en un futuro se debería cambiar, se debería regular la apelación de la ordenanza en referimiento, porque si bien es cierto, el referimiento en primer grado tiene un carácter rápido. Cuando se apela una ordenanza en referimiento, como por arte de magia, ya no hay urgencia y ese proceso se trata como un proceso normal. Es decir, se notifica la apelación contra la ordenanza, ya no se cita a fecha fija, sino que hay que solicitarle al tribunal que fija audiencia. Un tribunal puede durar 2 o 3 meses para fijar audiencia, luego se conoce la primera audiencia, y para fallar esa apelación a esa ordenanza de referimiento, un tribunal puede durar 3 o 4 meses. Es decir, que eso no tiene ningún sentido, es algo que en un futuro nosotros esperamos que se cambie. Bueno, maestro, agradecerle inmensamente por su sapiencia, que Dios me le colme de muchas bendiciones, y lo vamos a invitar para una próxima entrega para degustar de sus conocimientos. Estuvimos conversando con Eduardo Gutiérrez, maestro del derecho dominicano. Muchísimas gracias, maestro. Para mí un placer estar aquí con Gracias. usted. Pues bien, señores, nos vamos a unos consejos comerciales para venir entonces con nuestro invitado especial en el día de hoy. Son los dos especiales, tanto usted como él también. Bien, señores, nos vemos, nos vamos a unos consejos comerciales.
Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. Y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Proveida, la garantía de tu salud. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden.
es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Filtros Proveida. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Proveida. La garantía de tu salud. Filtros Proveida. Bien, señores, en la segunda sección tenemos con nosotros un gran intelectual, un gran académico, profesor en diferentes universidades, el licenciado Luis Torres, nacido en Puerto Plata, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, recinto Santo Domingo, de la licenciatura en Derecho, posgrado en Derecho Constitucional, Universidad Castilla-La Mancha, magíster en regulación económica, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, magíster en Dirección y Administración Financiera, Universidad Nebrija, España. ¿Así que se pronuncia? Sí, Nebrija. Ha laborado para prestigiosos despachos de abogados tales como Jotin Curi y Asociado de Marchena. Ha desempeñado en importantes posiciones en el Estado Dominicano, en la Cámara de Cuentas, antiguo puesto de bolsa del BNV, Ministerio de Energía y Minas, Tribunal Constitucional, y además desempeña la labor de docente en la UNFU, en la materia de práctica jurídica. Con nosotros, el magistrado Luis Torres. Profesor, me la ha puesto muy alto. No. Muchas gracias. Bien, hoy vamos a hablar acerca de lo que es el Tribunal Constitucional y vamos a preguntarle a nuestro invitado qué es el precedente y de qué órgano del Estado emana. Bien, profesor, muchas gracias. Y A gracias usted, al público de usted, que sé que es muy visto, principalmente por la comunidad jurídica. Bien,
El Tribunal Constitucional es el órgano que establecido por la Constitución del año 2010, el cual tiene por función velar la protección de la Constitución en la República Dominicana. En relación al precedente constitucional que está establecido en el artículo 184 de la Constitución Dominicana, así como en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, las decisiones del Tribunal que emanan del Tribunal Constitucional constituyen un precedente. En ese sentido, toda decisión que emana del Tribunal Constitucional, en principio, es de aplicación erga omnes, es decir, profesor, aplica bajo el mismo esquema, en la misma situación de hechos, a casos futuros de otras partes. No así, como por ejemplo en el caso de su anterior entrevistado, las decisiones que emanan de los tribunales ordinarios simplemente aplica entre partes. Esa decisión simplemente tiene efecto en relación a las partes que están involucradas en ese caso, contrario a lo que sucede en el Tribunal Constitucional, que las decisiones que emanan de esta alta corte pueden ser aplicables a hechos futuros en casos de personas particulares que no participaron en ese mismo caso. Correcto. Entonces, cuando usted establecía erga omnes, eso significa que es de aplicación general. General. Claro, o sea, en este sentido, sí, cuando el Tribunal Constitucional emite una decisión de acuerdo a lo que establece el artículo 184 de la Constitución Dominicana, así como el artículo 53.2, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, establece que las decisiones que emanan de esta alta corte son aplicables a los casos futuros, es decir, se conoció un expediente en específico. A posteriori es conocido otro expediente con otras partes, pero con hechos similares. El tribunal que conozca de ese hecho está obligado a conocerlo bajo los parámetros ya establecidos por el Tribunal Constitucional. A mi entender, esto es lo que le facilita a los jueces de los tribunales ordinarios el poder aplicar la justicia y la supremacía de la Constitución, tal como establece el artículo 6 de dicho texto normativo. ¿Podrá haber algún órgano? Sabe que en la viña del Señor es de todo. Por ejemplo, la sentencia que emite el Tribunal Constitucional es vinculante a todos los órganos del Estado. Por ejemplo, si el Constitucional emite una sentencia, ¿podrá haber algún órgano que diga, bueno, yo no lo voy a ejecutar, o no se puede ejecutar? Sí, sí, ciertamente. De manera lamentable para nuestra comunidad jurídica y para nuestra sociedad, hay instituciones que, no obstante el Tribunal Constitucional ordena mediante sentencia la reposición de una persona, el pago de los salarios caídos, o ordena tal o cual situación jurídica, son contrarios y no buscan o no aplican la sentencia del Tribunal Constitucional. Inclusive, como le comentaba fuera de cámara, el Tribunal Constitucional posee un organismo para la aplicación y ejecución de las sentencias que son dictadas por esta alta corte. Lo que busca es la aplicación estricta de esas sentencias que son ordenadas y de igual manera reponer o tratar de subsanar el derecho violentado. Es lo que buscan en sí. Correcto. Yo, por ejemplo, conocí un caso de una persona amigo donde lo desvincularon de la institución. Fue al Constitucional, el Constitucional le dio ganancia de causa, pero no lo quisieron reponer en la institución, ni tampoco darle los salarios. ¿Habrá una unidad de seguimiento para esos tipos de casos o una unidad que le diga, bueno, vamos a ejecutar esta sentencia? Como le decía, el Tribunal Constitucional posee una unidad para la ejecución de esas sentencias. Y de igual manera, de manera reciente inclusive, la Suprema Corte de Justicia estableció que cuando un ente no acata una decisión, puede ser demandado en reparación de daños y perjuicios. Valga la salvedad, la misma Suprema Corte de Justicia obvia en ocasiones las decisiones del Tribunal Constitucional que le ordena interpretar en una manera en específico una situación de derecho que le ha sido sometida a través de un recurso de casación. Conozco casos principalmente en materia laboral, inclusive hay uno que ha subido ya 2 veces, ha acudido al Tribunal Constitucional y ahora creo se está conociendo aquí en la Corte Laboral de Santiago. Algo totalmente contrario al mandato constitucional que poseen estos órganos. A mi entender, en el caso, vamos a decir, de ese que usted conoce, lo que debe realizar dicha persona es, primero, buscar la mediación del órgano
de la dirección que posee el Tribunal Constitucional en relación a la aplicación y ejecución de las sentencias de dicho órgano, y de igual manera la Constitución establece, creo si mal no recuerdo, el artículo 149, la responsabilidad civil para los administradores de la cosa pública. En los casos que yo he tenido, dicho tipo de situaciones, es tratar de interponer una acción de manera directa en contra de dicho titular a los fines de que pueda ejecutar la sentencia. De manera lamentable es la única forma en la cual estos administradores de la cosa pública se ven compilados o obligados a hacer la ejecución. ¿Por qué? Porque tú le vas a afectar su patrimonio. Así es. Vemos también que hay un sinnúmero de sentencias que sí hay órganos que la acatan. Sí, claro. Y eso está muy bien porque ahí se está respetando lo que es la regla de derecho. No, se respeta la seguridad jurídica, se respeta la supremacía de la Constitución Dominicana establecida en el artículo 6, se respeta de igual manera el derecho a la igualdad vía la seguridad jurídica, valga la redundancia, toda vez de que todos los órganos y poderes del Estado están obligados a cumplir con lo dictado por el Tribunal Constitucional. Y de igual manera, como le decía, lo que es el precedente, los tribunales están obligados a los casos que se les son sometidos, que hayan sido conocidos ya por el Tribunal Constitucional y que los hechos sean similares, están obligados a conocerla apegado a lo que dice ya el Tribunal Constitucional, porque es un órgano de cierre. Maestro, antes de abocarnos a la preguntita, por ejemplo, para la enseñanza, usted que está en el ejercicio de la enseñanza de lo que es la materia constitucional, es difícil en la República Dominicana enseñar esa materia porque muchas veces se tiende por ejemplo, a que la persona no obedecemos a lo que es el mandato constitucional. Lamentablemente es así. Conozco, por ejemplo, el magistrado presidente del Tribunal Constitucional ha motivado o está incentivando a que desde las escuelas sea conocida la Constitución Dominicana. Inclusive recuerdo, creo que el actual alcalde de aquí de Santiago promovió la impresión de lo que era la Constitución infantil, que poseía animaciones, dibujos, para motivar a los niños a leerla. Y entiendo que fue una gran acción del magistrado presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, en el sentido de motivar a llevar a las escuelas dicho texto. Así es. Porque si uno conoce sus derechos, es difícil de que una persona pues se lo violente. Sí, ciertamente. Y entiendo que le da la facilidad a las personas de conocer y a la vez de poder manejarse quizás conociendo los derechos y los deberes, porque no simplemente son en la Constitución existen derechos, sino también deberes. Podemos crear ciudadanos más conscientes y ciudadanos ejemplares que puedan apegarse a los textos al texto de la Constitución y a las leyes. Digo esto, maestro, porque hubo un gran maestro, así como usted en Moca. No, claro. Y me está subiendo de categoría, no puede elevarme todavía hasta allí. Entonces, cuando él iba a los tribunales, yo siempre oía en los alrededores, miren, esa sentencia hay que darla con mucho, o sea, yo busco muchos libros y cosas, porque el doctor Artañán tenía grandes conocimientos, entonces para fallar cualquier situación había que tener que sustentarla. Que sustentarla bien. Sustentarla, sí, claro, en derecho. Así es. Vamos a preguntarle acerca de los principios básicos de derechos aplicables a situaciones de hechos y expansiva a todos los casos futuros cuando los hechos sean lo mismo. Sí, eso es lo que me refería de manera previa. Es lo que constituye per se un precedente. Recuerda que en la tradición germano-jurídica, la aplicación del derecho para nuestro sistema jurídico fue creado a partir del año 2010 el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, como órgano de cierre, conoce lo referente a la violación a derechos constitucionales y per se a la Constitución. Pero debemos de recordar, magistrado, que se accede a dicho tribunal mediante el recurso, en el caso específico de las decisiones que son de tribunales ordinarios, a través del recurso de revisión constitucional. Correcto. Por lo general, estas sentencias, estos recursos son interpuestos en contra de sentencias que provienen de la Suprema Corte de Justicia, que fueron producto de un recurso de casación.
¿Cuál es la base legal entonces del precedente? El artículo 184 de la Constitución Dominicana, el cual establece que el Tribunal Constitucional es el órgano de cierre en materia constitucional y de derechos fundamentales. De igual manera, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la número 137-11, en su artículo 53.2, establece que el precedente constitucional es vinculante. Las decisiones que son emanadas del Tribunal Constitucional son de aplicación general. Como he dicho anteriormente, bajo los mismos hechos, dichas sentencias deben de ser tomadas como modelo por los demás jueces. ¿Qué sucede? Los jueces, y es lamentable, y comentábamos fuera de cámara, muchas veces no existe en la República Dominicana un criterio unísono o único en relación a un mismo hecho, sino que muchas veces, o en la generalidad, varía cada tribunal, y es un tema así de Churchill, dice que cada juez posee su librito, cada tribunal posee su librito, y de igual manera cada jurisdicción, de manera lamentable, es lo que sucede en la jurisdicción constitucional dominicana. Usted sabe que para la aplicación del derecho, cada distrito judicial tiene un librito, como se dice. No claro. puede ser así, porque la ley es única. Fíjese como comentábamos fuera de cámara, en lo que tiene que ver con materia de referimiento, en Santo Domingo un referimiento tarda aproximadamente entre 45 a 60 días en salir en primera instancia. Ya en la corte tarda un promedio hasta de 3 meses, lo cual ya no sería... ya no es referimiento. Justicia rogada no es un referimiento y constituye un maltrato a lo que sería, a lo que persigue en sí el referimiento, que es el tema de la urgencia, de la rapidez, porque es un daño inminente. Así es. Vamos a preguntarle, ¿es cumplido de manera cabal dicho mandato constitucional, sí o no? No, en relación, por ejemplo, al precedente constitucional de manera lamentable, fíjese como usted me señalaba, hay instituciones del Estado, poderes del Estado, que no obstante el Tribunal Constitucional dicta una sentencia, no cumplen el mandato. Tratan, pero ahora bien, como le decía, la misma Constitución y las leyes establecen cuáles son los mecanismos para poder hacer cumplir dicha sentencia. Tal cual, el Tribunal Constitucional, vista dicha situación, creó una unidad o un organismo para dar cumplimiento y seguimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional. Con lo cual, lo que se busca es la aplicación de lo que establece nuestra Constitución, el artículo 6 de la Constitución, que dice la supremacía constitucional. Es decir, la Constitución Dominicana, si hacemos una escala, es el top, o sea, es lo máximo. A partir de ahí viene el tema del bloque, o el mismo grado, el bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales, luego las leyes orgánicas, las leyes adjetivas y así sucesivamente. Vamos a hablar ahora de un antes y un después del Tribunal Constitucional. Antes de formarse lo que es el Tribunal Constitucional, ¿cómo usted veía la interpretación de la Constitución ante los tribunales? Sí, ciertamente dicha atribución la poseía la Suprema Corte de Justicia. Entiendo yo, a mi parecer, era contrario quizás al espíritu actual que el legislador plasmó en la Constitución, el constituyente, valga la aclaración. ¿Por qué? Porque recuerde, profesor, que era la misma Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, que había dictado alguna sentencia, luego en revisión conocía de dicha decisión, lo cual a todas luces era muy probable que cambiara de criterio o que cambiara de parecer en relación a un hecho que ya había conocido. Per se, el Tribunal Constitucional no es un tercer ni cuarto grado de jurisdicción, simplemente conoce la violación a la Constitución, a los derechos fundamentales, y por tanto es lo que evalúa. No penetra hasta el hecho de las pruebas, a la parte de los hechos en sí, sino que busca o analiza la violación al catálogo de derechos fundamentales contenido en la Constitución aprobada o proclamada en el año 2010. No sé si usted recuerda un caso que fue muy famoso inclusive a nivel internacional, un caso que fue llevado por el Tribunal Constitucional yo recuerdo de Davis Pie. Que luego motivó luego una ley. Exacto. Claro. Resulta que hasta el presidente de ese entonces se pronunció que él no podía hacer nada porque ya se aparta de lo que es sus funciones.
Entonces, hubo inclusive en el aspecto internacional, hubo un pronunciamiento de quien representaba el Poder Ejecutivo diciendo que con relación a la sentencia, él no podía hacer nada. 168-13. Sí, yo me recuerdo de Juliana Davis-Pierre. Davis-Pierre, exactamente, Sí. sí. Le digo, mira, de manera lamentable, Sí. nuestro país es objeto de una migración ilegal masiva, Así es. lo cual da paso a que fuera sometido ese caso ante el Tribunal Constitucional. Entiendo que los jueces del Tribunal Constitucional, dentro de lo posible, hicieron lo posible dentro del marco que le estaba permitido. Ciertamente es una sentencia, a mi parecer, formidable, la cual sienta las bases para luego proceder a la organización en materia migratoria de nuestro país. Y ojalá de que se regule con más propiedad lo que es la materia migratoria. Los órganos o poderes del Estado que están encargados de la aplicación de la ley migratoria deberían de aplicarla de manera firme, y lo cual daría paso a un Estado social democrático y de derecho, que es lo que establece nuestra Constitución, Así es. más firme y a la vez de mayor comodidad para todos y cada uno de los dominicanos y los ciudadanos que habitan en este territorio. Así es. Bien, ya en la parte final, qué lástima, profesor, que se nos ha agotado Siempre el tiempo pasa rápido conversando con ustedes. así es. No, y saboreando de su sapiencia y de sus Gracias. conocimientos académicos como docente también. ¿Cuál es el mensaje que usted le llevaría a esa juventud y a todas las personas en sentido general con relación al Tribunal Constitucional y a los estudios también de Derecho Constitucional? Es estudiar, como bien decíamos de manera previa, es. estudiar nuestra Constitución, conocer los derechos y a la vez los deberes que posee cada ciudadano que habita en este territorio. De igual manera, a los órganos y poderes del Estado, a aplicar de manera estricta los precedentes del Tribunal Constitucional, con lo cual seríamos ciudadanos ejemplares, ciudadanos conscientes. Así es. Profesor Luis Torres, para nosotros fue un gran placer. Un placer, de verdad. Gracias. Bien, señores, se nos agotó el tiempo. Vamos a invitarlo para una próxima entrega para degustar de Con sus gusto, conocimientos académicos e intelectuales. Nos Muchas vemos gracias, en una profesor. próxima entrega. Ok.